Bueno, gracias. Bueno, un placer estar acá. Además, me encantó la convocatoria, me llevo la remera nerd. Y lo primero que quiero decir, porque la charla tiene un título que es la de construcción como una forma de conocer, de conocimiento, de saber, quiero decir algunas cosas sobre el ser nerd, que hoy estuve viendo el programa de todas las jornadas está en estos tiempos como muy asociado, obviamente, a la cuestión tecnológica, ¿no? Y uno ve que la identidad, ¿no? Nerd está asociada a la posibilidad, digamos, de un conocimiento de la especialidad propia de la informática, ¿no? Y como que esa relación directa con la informática genera un cambio de lo que fue históricamente el epíteto, ¿sí? Antes, en otros tiempos, por lo menos en el tiempo en el que yo era joven, yo fui un nerd frustrado, digamos. ¿Por qué frustrado? Porque lo que visualizo, ahora termino esa idea, pero lo que visualizo es como que hoy, por suerte, hay además una especie como de autoafirmación identitaria, cuando antes era al revés. Muchos de los que nos sentíamos parte de algo que no sabíamos qué era, que eso me pasó mucho, por el tipo de preguntas que nos hacíamos y los intereses que teníamos, era una sensación como de no encajar en el ambiente y entonces así como de secreto, ¿no? Yo no podía compartir nunca con la mayoría de mis compañeros en toda mi primaria y sobre todo en la secundaria menos, mi voluntad de saber. Voluntad de saber significa mi deseo de saber. Deseo de saber significa querer saber. Quiero saber, quiero saber. Quiero saber por qué me tengo que morir, quiero saber de dónde mierda vengo, quiero saber por qué soy así, quiero saber por qué hablo, quiero saber por qué me pasan en este momento cosas en el cuerpo, quiero saber todo. Querer saber en griego se dice filosofía. Es eso, no hay otra cosa, no hay ninguna cosa oculta. Hacer filosofía es querer saber. Ahora, cuando te preguntan para qué, ni idea. Porque no es que tiene una finalidad, una utilidad, nada. Es más, si me dieran a elegir, preferiría, nada, yo preferiría ser mucho más, menos inquieto, mucho menos inquieto. O sea, preferiría creer en Dios, por ejemplo. Estaría mucho más tranquilo, les juro que hago esfuerzos todos los días, pero no puedo, no puedo. Quiero creer y no puedo, porque dudo. Porque cuando digo, bueno, voy a creer en un ser superior que no sé qué, se me cae la hipótesis por todos lados. Pero no busco tranquilidad, porque les quiero decir lo peor de todo esto, que es casi que el estigma nerd. Querés saber todo el tiempo, pero lo primero que sabés es que todo aquello que querés saber nunca tiene un final feliz. O sea, sabés que estás buscando un saber que nunca vas a alcanzar. Buscamos un saber que sabemos que no existe. En términos absolutos no existe. Buscamos algo que sabemos que nunca vamos a terminar de acceder. Pero no podemos dejar de buscar. Eso es lo tremendo. Porque yo sé, doy el ejemplo más pavo, yo sé que nunca voy a poder saber con un 100% de certeza qué hay después de la vida. Pero no hay mañana que no me despierte pensando o leyendo o viendo algo, un video o una serie o, digo, a mí las películas, las series que me matan, ¿sí? Me matan, son las que tratan de la muerte, pero no, tremendo. Pero las que me conmueven son esas películas así como redencionales, ¿no? De las personas como que le encuentran un sentido a la vida justo en el último minuto, vos decís, lo hubiera encontrado 2 años antes. Pero ese tipo digamos, de conmociones estéticas que provoca muchas veces el arte, me movilizan mucho, porque estoy todo el tiempo tratando de querer saber algo que sé que es inalcanzable. Por eso digo, no hay mañana que no me despierte con ese deseo, pero al mismo tiempo sé que es imposible. ¿Ahora qué hago? ¿Lo dejo? No puedo.
No voy a ser demagógico, les voy a decir, no lo dejo, porque aunque sé que nunca voy a alcanzar el saber absoluto, siento que tengo una militancia a favor de la pindonga. Si pudiera elegir, elegiría estar más tranquilo. El tema es que uno no elige. Uno cree que elige. O elige dentro de un trasfondo muy condicionante, muy estructurante. Digo, no es que no elegimos, pero tampoco elegimos en términos absolutos. No es que uno puede tomar decisiones desde su conciencia, ¿no?, más pura. La conciencia también es un constructo, está construida. Todo esto que me pasa, todo esto que les pasa a ustedes, hay que estar un sábado a las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, en una charla nerd de filosofía. Son raros. Tienen problemas. Porque si no, digo, hay 1.000 millones de cosas diferentes para hacer, pero bueno, evidentemente acá estamos. ¿Por qué? No lo sé. En parte puedo hacer la historia de por qué estoy acá, por qué están acá, pero hay condicionamientos que nos exceden, que nos estructuran. Digo, ¿de dónde salió mi nerdaje? Y fíjate, acá traje algunos apuntes, pero entre otras cosas, mis viejos me mandaron a un colegio religioso. Me mandaron, yo no elegí. Tampoco elegí nacer, ¿no? Pero ellos decidieron por mí. Gracias. Yo cuando me enteré, cuando era más chico, los volvía locos a mis viejos con preguntas. Y una vez me agarró como un ataque. Yo creía que, les voy a contar algo que me da un poco de vergüenza, pero lo voy a contar igual. Yo creía que si las personas cuando conciben a un ser humano, o sea, cuando en el acto sexual en el que luego se concibe un ser humano, si la pasan bien, vos salís bueno, ¿entendés? Como, como una relación, sí, igual todo es verso, o sea, todo lo vas después reconfigurando ex post facto, ¿no? Las narrativas que uno se inventa para que la cosa tenga sentido. Entonces fui y les pregunté. Me acuerdo que le dije a mi viejo, ¿cómo fue la noche? Me dijo, yo qué sé. Pero como diciendo, nunca sé, o sea, ni me acuerdo, era peor. Y le pregunté a mi vieja, ¿cómo fue la noche? Y me acuerdo que mi vieja divina me dijo, bárbaro. Actriz, ¿no? Todo bárbaro. Pero esos son los condicionamientos. Algo hay en la historia singular de cada uno de ustedes para que estén acá. Y uno después la puede plasmar en terapia o en una reunión de amigos o en una carta astral. Vayan por donde quieran. Total, después uno recorre la narrativa que lo deja a uno más sensible, no voy a decir más feliz porque no creo en la felicidad, pero sí que nos moviliza. Pero hay condicionamientos, como dice Foucault, ¿no? El sujeto está sujeto. Nos creemos sujetos y ser sujeto es estar sujeto, ¿no? Ser un sujeto es estar sujetado por fuerzas que nos condicionan. Acá estamos. Hay una historia y es hermosa la historia que nos condujo hasta acá. Recuperémosla, narrémosla. Y si no sabemos, no sé, busquemos. Y si no sabemos, inventemos. Me acuerdo con esto último que dije, y si no sabemos, inventemos. Porque el pasado es inaccesible. Está claro. Accedemos más o menos en un gran porcentaje y hasta ahí. El mito de que podemos acceder al pasado es como el mito de que podemos acceder al futuro. Si a lo sumo podemos acceder al presente. ¿Qué presente? Este ya pasó. O sea, ni siquiera como para pensar eso, ¿no? Pero con esto de que inventemos, porque estamos todo el tiempo volviendo sobre nosotros y reescribiendo nuestra historia. Fíjense el país, como cambian los gobiernos y se reescribe la historia. No solo cambia el presente, sino que cambian las historias que condujeron hasta el presente. Me acuerdo en ese sentido una vez que me había fracasado en una relación y entonces
estaba yendo a terapia. Me encanta el psicoanálisis. Me encanta, me encanta. No le creo nada, ¿eh? Pero no me importa, me encanta. Si le creyera no me encantaría. Iría y, bueno. O sea, hay algo oculto, misterioso, desconfiado ahí, que también me hace que me encante. Entonces me acuerdo que me había separado y nada, estaba yendo ahí a terapia y había soñado algo re groso. Vieron que el sueño es un gran fetiche para el psicoanálisis, ¿no? Entonces, me había despertado así como todo transpirado y había soñado algo tremendo. Entonces fui corriendo, tenía terapia a las 12 del mediodía acá en el centro. Yo vivía en ese momento en Belgrano. Tremendo, llego. Me acuerdo que subo así, pero ¿viste cuando tenés el sueño en la cabeza y decís, hoy resuelvo mi vida? Llego hacia diván, me tiro y le digo, hoy soñé algo increíble, necesito hablar de esto. Y tenía una psicoanalista re grande, tenía como más de 70 años, y me trataba de usted, y me dijo, bueno, cuénteme el sueño. Me olvidé. Un clásico, ¿no? Me olvidé. Lo tenía en la cabeza, déjeme acordarme, me duermo a ver si sueño de nuevo. Y me acuerdo que me dijo esto, no importa, Darío, invente. Y yo dije, ¿cómo voy a inventar si me pasó algo increíble, soñé algo? Por algo, ¿no? Porque estás pensando leyes de causa y efecto, mecanicidades. Invente. Inventé. Y ese día mi vida es así, ¿eh? No es joda. Pero no por eso. Algo pasó. Algo liberé también. Inventé. Y fue hermoso. O no, se armó algo. Y empecé a encontrarle un sentido, ¿no? De eso también un poco se trata. ¿Cuáles son las cuestiones históricas o biográficas que convergen para que uno esté acá? Yo quiero nombrar algunas que fueron para mí muy fuertes. Yo me acuerdo, les contaba que me mandaron a un colegio religioso, ¿no? de chiquito, y me acuerdo que había algo que me impactaba fuertemente en los relatos bíblicos. Los relatos bíblicos son fascinantes. Yo me considero un tipo agnóstico, ¿no? Me cuesta definirme como ateo en un sentido tradicional. Sobre todo, y también es un dibujo que uno hace. O sea, yo suelo dibujar ahí un tríptico. Digo que por un lado están los creyentes, por otro lado los ateos. Un creyente es alguien que afirma la verdad de la existencia de Dios. Un ateo es alguien que niega la verdad de la existencia de Dios. Y después estamos los que no creemos en la verdad. Y entonces ninguna de las dos posturas nos convoca, nos parecen como demasiado fuertes. Obvio que me siento mucho más cercano a un ateo que a un creyente, porque encuentro muchos más argumentos en contra de la existencia, por lo menos de lo que me dijeron que es Dios. ¿Quién? En la escuela esta, en la televisión, ¿no? En los sermones que escuchamos en el Congreso por la ley del aborto. O sea, estás escuchando y estás envuelto en toda una forma de pensar lo religioso que por lo menos en mi caso yo me siento por fuera, pero me costaría afirmar taxativamente no hay nada más. Pará. En eso me siento más agnóstico, que es el que está todo el tiempo preguntándose. Diría, me considero ateo frente a las religiones institucionales, pero agnóstico ante la pregunta si hay algo más. ¿Hay algo más? Y déjame pensar, a ver, déjame seguir investigando. Algo que sé que nunca voy a terminar de entender, pero no importa, no reniego de la pregunta. Hacer filosofía es anteponer la pregunta a la certeza, es al revés. Los que hacemos filosofía no nos hacemos preguntas para encontrar respuestas, ¿eh? No. Nos hacemos preguntas para cuestionar las respuestas instituidas. Aquellas a partir de las cuales uno se fue constituyendo, las que me constituyen, mi escuela religiosa, mis viejos, mis amigos, la televisión. No es que uno nace y está así virgen y sale a buscar conocimiento. Uno nace ya, como dice Paul Preciado, codificado.
investido de una serie de construcciones identitarias y lo único que hacemos es tratar de sacárnosla de encima. Por eso para mí la clave de la filosofía es la deconstrucción, porque nacemos en ambientes que están hiperconstruidos y que en general ocultan su carácter de constructo. Deconstruir significa poner en cuestión aquellas verdades que nos rodean que no se nos muestran como verdades construidas, o sea, hijas de una historia, de una cultura, de un interés, hijas del poder que sea, chiquito, grande. Entonces, para mí conocer no es avanzar en el sentido purista, de que no hay nada y voy avanzando hacia el conocimiento. Para mí conocer siempre es un proceso de desidentificación. Me tengo que sacar de encima aquello que me está estructurando y no me doy cuenta. Y entonces se habilita ahí, finalmente, cuando me puedo sacar de encima esas codificaciones, empiezo a visualizar algo diferente. Lo diferente irrumpe cuando me saco de encima lo que me ensimisma, lo que me hace ser yo mismo. El principal obstáculo para el avance de todo saber soy yo. No está afuera, está dentro. Son mis propios dogmas, mis propias limitaciones, mis propias formas de comprender las cosas. Es el principal escollo, porque es donde uno más se ancla en la confianza en uno mismo. O sea, fíjate todo lo que hay alrededor de lo que termina siendo uno, ¿cómo no me voy a pelear con eso? Entonces, vuelvo para atrás. Me acuerdo cuando era chiquito en esa escuela religiosa en Villa Crespo, escuela judía, me enseñaban esto me había matado, las 10 plagas. ¿Conocen la historia de las 10 plagas? Y ni hablar cuando Moisés en una época nadie sabía quién era hasta que apareció la novela, ¿no? La de Telefe, y todo el mundo empezó a manejar, que aparte es de una interpretación tan abierta, ¿no? Todo lo que pasaba ahí. Yo me la morfé la telenovela, pero porque, nada, yo hice mi tesis de licenciatura en filosofía de la religión. O sea, toda mi vida no hice más que pelearme me sigo peleando contra aquello que me constituyó. Yo hago filosofía porque cuando tenía 8 o 9 años, tuve mi primera crisis existencial, ¿no? Que esto es importante. Tuve la primera crisis existencial, me pasó lo siguiente. Tengo un recuerdo que obviamente es falso, porque, viste que vos te acordás de algo de los 8 años, sí, te lo acordás, pero le metiste dramaturgia en el medio. Porque yo me acuerdo que estaba como sentado en una hamaca en el patio del colegio, que hoy es un outlet en la calle Velasco y por ahí y Serrano. Y entonces estaba sentado en una hamaca y veo como unas hojas, esos versos que veo, porque yo soy medio otonista, así tipo amante del otoño, entonces tengo como una cosa de que habían unas hojas así caídas de un árbol y como que las veo pasar y tengo como una epifanía, ¿sí? Una revelación y digo, ¡ah! El tiempo pasa. Así me la elaboré yo hoy. Algo me pasó igual, ¿no? Algo pasó, ¿no? Hay un pensador que dice que en realidad, digamos, siempre hay un mínimo porcentaje, ¿no? de revelación y un máximo porcentaje de interpretación. Como que en la vida algo pasa, un acontecimiento, uno no sabe qué mierda. Después interpreta, le pone sentido, pero algo pasó. Algo me pasó ahí. Y que tiene que ver con el tiempo. Me acuerdo que me angustié. ¿Por qué me angustié? Porque sentía que el tiempo pasaba y que no lo podía detener. Y me di cuenta que la imposibilidad de detener el tiempo iba a hacer que se muriera mi mamá, mi papá, mis abuelos, que estaban vivos todavía. Qué loco, ¿no? Las cosas de las que uno se angustia, uno se olvida cuánto. Yo hace añares que no tengo abuelos vivos. Y hoy
recuerdo a mis abuelos, recuerdo su muerte, recuerdo, y cuando quiero volver sobre mi angustia ya no está, ya no me pasa nada. Tengo un recuerdo hermoso, algo de melancolía, angustia, angustia. En ese momento, pero me explotaba. Y la angustia está como mal vista, ¿vieron? La angustia es, pues si estoy angustiado, tomate algo, ¿no? Es como, ¿qué agua? No, 3 clonazepam. Te medican al toque por la angustia, pará. Obvio que hay angustias paralizantes, no digo eso. O sea, nada, sube el dólar. Estamos angustiados. Y no solo por nuestros ahorros, estamos angustiados porque se va toda la mierda, ¿no? Entonces te angustia, pero bueno, tiene una resolución. Yo qué sé, votá el año que viene otra cosa. Esas angustias se resuelven. Las angustias existenciales no se resuelven. Me voy a morir. ¿Cómo lo resuelvo? ¿A quién voto? ¿Quién me resuelve el problema de la muerte? ¿Sabes cómo voto ahí? Al que venga con... Pero no, es de otro tenor, ¿no? Y de chiquito me pasó eso, que como que tuve mi primer epifanía, mi primera angustia existencial. Hoy, digamos, las recupero y las comparto. A mí me parecen muy liberadoras las angustias existenciales. Sí hay que diferenciar las que son existenciales de las que son más cotidianas o tratables, ¿no? Pero decía que en función de eso y de toda la cosa que tenía con el tiempo, un amigo de mi papá me dijo, vos cuando seas grande tenés que leer filosofía. Fue la primera vez que me apareció la palabra. Tenía 8 años, ¿no? Y me acuerdo que dije, ¿qué? Aparte el chabón se fue a vivir a España después, me tiró esa bomba y se fue. Y ahora, hace 2 años, me entró por Facebook, me dijo, yo era el amigo de tu papá, estoy viendo tus videos en YouTube. Le digo, vos sos el responsable de todo. Y el chabón me dijo, tenés que estudiar o leer filosofía. Le dije, ¿qué es? Y él, que sabía que yo estudiaba en un colegio religioso, me la explicó así. Me dijo, filosofía es como la religión, pero sin Dios. Y me cagó la vida. Porque, ¿pero por qué? Porque yo a la filosofía, digo, la aprendí así. Y me quedó el chip. Es como, estamos buscando algo que nunca vamos a alcanzar, ¿no? Es como, ¿conocen a Nietzsche? Por ejemplo, Nietzsche tiene un libro que se los hiper recomiendo que se llama Así habló Zaratustra, un libro de esos que son fascinantes, incomprensibles y por ende fascinantes, y que hay que estar así como muy abierto a ver qué te dice cada metáfora, pero sobre el final, el Zaratustra, que es como un profeta, un antiprofeta, se encuentra con el Papa jubilado porque Dios murió. Y entonces lo ve al Papa jubilado, así medio hecho mierda, sin laburo, pero mirando para abajo, así como compungido y desesperado y como eh, crispado, medio enojado, pero le dice, ¿qué haces, Zaratustra? Dice, no, nada. ¿Pero por qué estás así? ¿No estás, no estás liberado? Ya no tenés que trabajar. Dios ha muerto. Y el Papa le dice, sí, ya sé, me quedé sin laburo. Pero no sé por qué, no puedo dejar de buscar un centro. Y seguía mirando para abajo, buscando, bueno, Dios murió, ¿y ahora quién hace de Dios? Pero nadie lograba emular esa figura central de otra época y quedó ahí. A mí me pasaba algo parecido, o sea, yo hago filosofía tratando de encontrar algo, pero eso algo que tengo que encontrar, ya sé que no existe, pero no lo puedo dejar de encontrar, pero por culpa de Pepe, el amigo de mi papá, que me enganchó en esa, ¿no? Y esa era la forma de pensar la filosofía de chico, ¿no? Este, en esa época, decía, estaba viendo las plagas y todas esas historias bíblicas y me acuerdo que me fascinaban, me fascinaban. No podía creerlas, pero entré en una discusión, una grieta, otra más, que está buenísima, que es la grieta ciencia-religión. Esa está buenísima. ¿Sí? Está buenísima para discutir acá, está buenísima para discutir en un café, está buenísima para que uno empiece a leer y a pelearse contra las posiciones.
Y también está buenísimo saber cuándo parar con estas discusiones y resolver problemas concretos. Que a veces uno se queda siempre ahí en discusiones acerca del origen de la vida y no sé qué, mientras, no sé, mucha gente se muere de hambre, o discutiendo si la vida empezó o no empezó con la concepción, se sigue legitimando y sosteniendo el aborto clandestino en la Argentina, por ejemplo. Cuando sería mucho más interesante poder poner entre paréntesis las discusiones más metafísicas y resolver problemas. Poner entre paréntesis no es ningunearlas. Yo vivo de eso, vivo en todos los sentidos, es lo que me calienta. A mí me calienta eso, discutir eso. ¿Cuándo mierda nace una persona? El alma, ¿qué es el alma? Digamos, ¿qué hay detrás? Todo eso es lo que me vivifica. Pero al mismo tiempo, digamos, esas cosas no te pueden, ¿no?, tomar en un 100% para enceguecerse y no ver, digamos, necesidad de resoluciones de cuestiones concretas. Pero bueno, en ese momento estaba con esa discusión y era una época en la que existía un libro. Acá, si hay gente más grande, se va a acordar. Yo lo estuve buscando después este libro y no lo encontré hoy, pero no, vale que no googleé bien. Un libro que habían escrito unos sacerdotes católicos en realidad, que lo que hacían era demostrar como todos, miren la locura, era como, yo lo leía en esa época, tenía 8 o 9 años, que era un nerd, pero no era un nerd tecnológico, era un nerd literario, era un nerd existencial, porque los nerds en esa época, como la tecnología no existía como hoy y no era accesible y no tenía, digamos, esta proyección que tiene, de la que te enamoras. Yo soy un muy enamorado de la informática también. Pero en ese momento te enganchabas con estas cosas, ¿no? Digamos, yo era el raro entre mis amigos porque mientras todos estaban haciendo sus cosas, jugando al fútbol, yo qué sé, yo me iba con mi librito del origen de la Tierra, ¿no? Los dinosaurios, y este libro que se llamaba así, y la Biblia tenía razón. Era un horror por todos lados, pero tenía esta era la lógica del libro, miren, era que aparte es todo lo contrario, es agarraba todos los milagros de la Biblia y te demostraba científicamente su plausibilidad. Por ejemplo, plaga 1. ¿Cuál es la plaga 1? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué? No, las ranas no. Bien, igual. Qué ganas de comer ranas. Me acordé que la sangre. El río Nilo se, eh, se cubre, las aguas se convierten en sangre. Te voy a decir, ¿cómo vas a demostrar científicamente eso? Digo, aparte, la joda de la Biblia es un milagro. Viene Moisés, Dios le dice, tira la plaga. Y el chabón, aparte, si vieron las películas, o sea, pone el bastón en el agua y el bastón hace que el agua se empiece a convertir en rojo y ves, depende la época de la película, hay una que hay un boludo como tomando agua y el agua se le vuelve roja y hace y la escupe. Siempre me quedó esa imagen, ¿no? Porque era como, milagro es milagro, ¿no? Vamos por todo, si no, queda como semi-milagro. ¿Saben que Spinoza, lo que decía Spinoza de los milagros? Por eso no lo querían en las religiones. Spinoza dice, los milagros no existen. Son, miren qué alineado con lo que estamos diciendo, son explicaciones científicas que todavía no conocemos. Todo tiene una explicación. O sea, ¿vos viste el Nilo volverse sangre? Bueno, en algún momento la ciencia avanzará y logrará explicarlo. Como mientras todavía no llegó, inventamos que es un milagro porque uno es insoportable estar rodeado de fenómenos que no puede explicar. Muy en esa línea, entonces este libro te decía, no, es que hace 5.000 años, aparte como si la historia hubiese ocurrido, ¿no? O sea, hace 5.000 y pico de años está demostrado científicamente que hubo una baja de agua en el río y entonces el foso, el, el fondo, sí, no sé por qué foso. ¿Eh?
El lecho, eso quería decir. Gracias. El lecho del río Nilo es como medio rojo. Y entonces, como el agua estaba baja, parecía que estaba colorada. O sea que es demostrable que tuvo una especie como de así tenido con ñ, medio colorado. Otra cosa es que sea sangre. Pero la joda del libro era como demostrar, porque esto, yo me acuerdo que pensaba eso, que era, a ver, estás tirando abajo el milagro. Digo, es al revés. Porque lo que hace ese libro es como decir, bueno, entonces no hay milagro, entonces no hace falta la religión porque todo está explicado científicamente. Claro, pero los tipos lo que defendían era el valor de la Biblia. Entonces la Biblia tenía razón, así que seguía la Biblia. Interesante vuelta, ¿no? Digo, el gran problema entre la ciencia y la religión no es que nunca se van a poner de acuerdo con los temas que discuten. No se van a poner de acuerdo antes, con el criterio que establece si aquellos contenidos son legítimos o no son legítimos. La discusión es previa. Por eso es un quilombo. Es como cuando, yo siempre cuento este ejemplo, es cuando Galileo le quiere demostrar en el juicio que le hacen al cardenal Bellarmino que el universo tenía la forma que él estaba manifestando y le dice, cardenal, por favor, mire por el telescopio, el universo es como yo le estoy diciendo, no como lo dice la Biblia, que lo planteaba exactamente al revés, con la Tierra en el centro, plana y sin movimiento. Y el cardenal agarra el telescopio, se lo tira, es muy linda la adaptación que hace Bertolt Brecht, de una obra de teatro que se llama Galileo Galilei, le tira el telescopio y le dice, ¿usted me dice, Galileo, que hay más verdad en este pedazo de lata que en la palabra de Dios? Y se acabó. ¿Qué vas a discutir si un tipo, digamos, agarra un telescopio y cree que en realidad es un pedazo de lata y que la verdad está en un texto? Porque ese texto está escrito por Dios. ¿Se terminó? Pero acá el problema no estamos discutiendo si la Tierra es plana o no es plana, estamos discutiendo quién valida un conocimiento. Por eso es imposible el acuerdo en paradigmas tan profundamente disímiles, ¿no? Me acuerdo que yo me copaba con todas estas boludeces y como que quería charlarlas con mis amigos. Era como nerd, ¿no? Me acuerdo que tenía una prima una prima grande que se fue a vivir afuera, que siempre me pasó algo re traumático, este verano aparte. Una prima que era como mi prima favorita porque prima más grande que yo, mucho más grande, pero que me bancaba en todas estas boludeces. Yo tenía ese relato, entonces la fui a ver en el verano y fui con mi familia, entonces mis hijos, que tienen la edad ahora que yo tenía en ese momento, yo le decía a mi prima, contales cómo era yo, y mi prima dice, insoportable. Me mató, porque yo tenía como la imagen, ¿no? Y le digo, ¿pero por qué? Sí, un nerd. Trach. Como algo negativo, ¿no? Pero aparte yo me quedé siempre como con la sensación de que toda la comuna me odiaba y me dejaba de lado, pero en mi familia me bancaban. Tampoco, o sea, 40 años después te pueden decir de frente, eras un pendejo insoportable, porque aparte me obsesionaba. Yo iba con el librito y decía, las plagas, ¿no? Tipo, anda a jugar con los autitos, boludo. Hoy no me arrepiento, yo qué sé. Me arrepiento de todo, en realidad. O no me arrepiento. Arrepentirse, uno no elige, eso es lo que digo. Uno se mueve dentro de ciertos condicionamientos. Me acuerdo en la secundaria, yo hice la secundaria acá al toque en un colegio del Abasto, el Mitre, colegio público. Éramos solo varones, era la dictadura, ¿sí? Yo entré a la secundaria, yo tengo 50 años, entré en 1981 y salí en 1985. Me imagino que saben lo que pasó en el medio, que es el fin de la dictadura. O sea, viví el pasaje de la dictadura a la democracia, la guerra de Malvinas, todo ahí adentro. Y entonces,
ahí fue otro momento clave donde descubrí que lo mío era esto, medio nerd, medio querer saber, medio de construir o pelearse contra esas verdades establecidas, ¿no? Me acuerdo que, nada, era imposible compartir con alguno de esos chicos, todos con el corte de pelo acá. Nosotros entrábamos al colegio y venía el jefe de preceptores, 2 dedos atrás de la cabeza, y si tenías un pelito de más, te mandaban a tu casa y bueno, te corrían las inasistencias y te quedabas afuera. Entonces era ir con la tijera, no, un horror. O sea, lo macro un horror, lo micro peor. Porque uno se queda con lo macro horroroso, ¿no? La violencia institucional de la dictadura, todo bien. Ahora, los que vivimos esa etapa en la cotidianeidad más íntima, esto, ¿no? De hablarle al jefe de preceptores con la cabeza para abajo, ¿qué pasa? Y no, o sea, situaciones realmente fuertes. Yo me angustiaba muchísimo, siempre tuve algo ahí contra el poder de ese tenor. Me acuerdo, ese año 82, un preceptor que teníamos que después fue, eh, desapareció, uno de los últimos desaparecidos, aparte según los relatos, que me acuerdo una vez que nos agarró a un par que le teníamos como pánico al jefe de preceptores, y entonces, me acuerdo una boludez, ¿no? Pero mira cómo te marcan esas personas. Me dijo, ¿qué onda? ¿Qué te pasa con él? No, no, me da miedo. O sea, te grita, dice, la próxima vez que te grite, me dijo no me lo olvido más, cuando te está gritando, míralo y pensá que está agarrado de una manija en el subte, lleno de gente, y que es un boludo más, porque viene en subte al colegio, como vos, y ahí no grita, ¿eh? Y esa boludez me cambió la vida a mí, en eso, que era esa sensación de, ¡ah! Y yo me lo imaginaba, ¿no? Es como imagínatelo cagando, ¿no? Está gritando, ¡bah, bah! Imagínate a los grandes así y se acabó. Se acabó por lo menos, bueno, en el año 82, segundo año, teníamos literatura. Y yo tenía un compañero que era después fue el abanderado, que era como el mejor alumno, y tenía a su hermano en quinto, y me acuerdo que vino y dijo, la clase que viene probablemente empecemos en literatura un tema que nadie entiende y vamos a ir todos a diciembre. No, ¿quién? Y dijo, Borges. No, ¿y qué tiene? No, no, es incomprensible. Y era como el horror, ¿no? Y llega la profesora de lengua, que no me acuerdo su nombre, y dijo, bueno, vamos a ver Borges. Y se escuchó, tipo, boleto a diciembre, ¿no? Borges no, Borges no. Y entonces dice, les voy a leer un cuento, no, no, porque no hay nada peor que te lean un cuento en clase, ¿no? Aparte 14 años, ¿viste? Claro, yo venía de la cultura religiosa, miren qué loco, soy un agradecido, la cultura religiosa me puso en un vínculo, vamos a decirlo así, amoroso con el texto. O sea, yo creo que la cultura literaria es heredera de la cultura religiosa. Como decía el amigo de mi papá, sin Dios, pero instala una cultura literaria. La cultura literaria se instala, no se olviden que Dios es verbo, Dios es palabra, la hermenéutica de la palabra, el análisis e interpretación de los textos es algo que proviene del mundo religioso y después, ¿no? Muta, pero somos hijos de eso también. Entonces, había algo que a todos les chupaba un huevo el relato, pero a mí cuando alguien contaba un cuento, es como que tenía una capacidad de concentrarme. Venía de ahí. Y la mina cuenta un cuento, me pasa esto y quiero compartir la experiencia, que se llama La casa de Asterión. Lo pueden encontrar en un libro llamado El Aleph. El cuento, el Aleph es el cuento de los nerds. Es impresionante todo, porque es el saber absoluto y la imposibilidad de aferrarlo. Gran cuento. Si hay tiempo, se los cuento. Pero en me acuerdo que la señora, la señora debía tener 40 años, ¿no? Pero en ese momento era como,
Y agarró y empezó a leer el cuento y todos empezaron, salí, salí. Y la mina dice, habla el Minotauro. Y yo hice, ¡zuc! Y no le podía sacar los ojos. El cuento es un cuento que tiene una página. Traten de leerlo hoy, así están calientes con esto. Después pasa. Tiene una página. ¿Todo el mundo conoce el mito del Minotauro? No, yo lo conocía porque como era un nerd, no solo me sabía a los 5 años las capitales de todos los países del mundo, a los 6 años me sabía de memoria todos los mitos griegos, ¿sí? Y no sigo porque ya me está dando vergüenza. Y entonces el mito del Minotauro, ¿no? Su padre, el rey, que se lo quiere sacar de encima y entonces, lo digo rápido, lo pone en una cárcel, pero construye una cárcel muy particular para él, que es un laberinto. Y el Minotauro, mitad hombre, mitad bestia, queda encerrado en el laberinto y no puede salir y cada tanto el rey Minos le tiraba una cantidad de seres humanos para que el Minotauro se los morfara y calmara su sed. Hasta que un personaje, un héroe de allí, de ese tiempo, llamado Teseo, dice, bueno, basta, vamos a liberar al pueblo del Calvario al Minotauro. El problema es que todos los que entraban a querer matarlo se perdían en el laberinto y terminaban muriendo. Pero Teseo, junto a su socia, llamada Ariadna, entran y Ariadna le da un hilo que hace que él, después de matar al Minotauro, pueda salir del laberinto gracias al hilo de Ariadna, concepto que ustedes sabrán y si no se enteran hoy, se lo utiliza como metáfora de cuando alguien puede resolver un problema o entender algo difuso. Seguí, encontré el hilo de Ariadna, como la manera de, era por acá. Y entonces resolviste el problema. El tema es que la bestialidad del Minotauro era parte del mito. A mí siempre me impactó esto de que era el hijo de un rey y entonces que estaba ahí como en una situación medio ambigua. Pero claro, el cuento de Borges lo invierte. Habla el Minotauro y dice, soy un tipo común, joven, no sé por qué no me dejan salir de acá, me encantaría tener amigos, pero evidentemente soy medio distinto, no sé. Soy nerd. ¿Qué dice nerd? Shh. Y ando acá, miro el cielo y quiero entender qué hay detrás de las estrellas. Puedo salir del laberinto, pero nada, no salgo, me aburre. Me aburre el resto de la gente. Lo que pasa es que también me aburro de mí mismo. La mina lo leía, gente, y yo iba teniendo orgasmos. Pero aparte, ¿viste cuando tenés un orgasmo? O sea, me estoy yendo a la mierda ahora. Pero que es como que miraba a mis compañeros, tipo, que están todos así, y yo, tipo, me daba vergüenza que se dieran cuenta que estaba acabando, ¿entienden? Era como, y la mina seguía con el relato de este Minotauro, nostálgico, reflexivo, filosófico, contradictorio. Y dice, no entiendo, quiero gente como yo para compartir mi experiencia, ¿no? Algo, el que conoce, muy parecido el discurso del Minotauro al cuento de Kafka, La Metamorfosis, lo mismo, el que se siente raro, ¿no? Y dice, y cada tanto, no sé, entran unas personas acá y yo los abrazo para manifestarles mi amor y no sé qué me pasa que cuando los abrazo los mato. O sea, no podía ni dominar su fuerza, ¿no? Y sangran. Uno de ellos, mientras moría, me decía, ya va a venir alguien y te va a matar. Y yo entendí que iba a venir un redentor, alguien que me salvase de esto que no sé qué es. Y entonces, 15 renglones les acabo de relatar, ¿eh? Y para ahí Borges, punto, y aparte, deja un renglón y va al final. Ese renglón
yo no me lo olvido más. Para mí, la filosofía es ese renglón. Porque después tira un final con 3 renglones. Empieza así. El sol reverberaba. ¿Eh? Dice, ¿lo creerás, Ariadna? Dijo Teseo. El Minotauro apenas se resistió. Y termina el cuento. Yo me acuerdo que me quedé. ¿Cómo? Era al revés. El Minotauro es malo. Acá es bueno. ¿Cómo Teseo entró? ¿Cómo apenas se resistió? Si le dio batalla. ¿Qué me está contando? ¿Otra historia? Hizo así. ¡Suc! Provocó la diferencia. Y el renglón en blanco. Que es como diciendo, el renglón en blanco es, para los que les gusta el fútbol, es cuando ese número 5 que para la pelota, levanta la cabeza, están todos corriendo para allá y el chabón hace ¡suc! Y la tira por otro lado y uno dice, ¿qué hizo? ¿Cómo lo vio? ¿Sí? En mi equipo, Estudiantes de La Plata, teníamos a Verón, que era eso. O sea, de repente en la mitad de un partido, pues era gol, ¿no? Pero decís, ¿cómo vio? ¿Cómo cambió el eje? Todos los equipos han tenido un diferente por eso. Este es el renglón en blanco. La mina dijo, muchachos, para la clase que viene, así dijo, todos escriben un cuento como el de Borges. ¿Qué? Todos no. ¿Y yo saben lo que dije? Salí corriendo a escribir el cuento. Ya lo tenía en la cabeza. Ya lo había visto. Quería ese renglón. Quería yo saborear eso. Me fui a mi casa, mi vieja me dijo, ¿qué haces? Estoy haciendo la tarea. ¿Estás mal? Déjame en paz. Tipo. Y me escribió un cuento que aparte lo tengo en casa. Re pedorro, donde los protagonistas son planetas que hablan entre sí, pero me copé con la estructura. Y era como que toda la historia iba por un lado. En realidad era como que, la historia era como que el Sol hablaba con otros planetas y que en realidad, nada, lo traduzco para no complejizarlo al pedo, pero es como que en definitiva el Sol termina teniendo que cerrar un ojo, ¿sí? Por un problema y deja un renglón y como que acá en la Tierra dice, nada, vino la noche, ¿no? Como que la explicación acerca de por qué el día y la noche, que creíamos que era de un modo, remitía a otra cosa. Una boludez, pero yo lo disfruté, ¿no? Y lo entrego, el cuento, ¿no? Así como pasa una semana, llega la profe con los exámenes. Entonces, uno. Todos unos, todos unos. Y el mío no lo entregaba. Y yo empecé a sentir como un calor. Y llega el último, digo, no. Y muestra, ¿sí? Y dice, Darío, siempre Darío fui yo, ¿no? En la escuela, nunca el apellido. Darío, un 10. Todos. Bueno, yo voy así, agarro la redacción, me la llevo, la tengo en casa, obvio, con ese 10. Y dice, hubiera terminado ahí, estaba todo bien. La mina dice, muy buena, muy bueno el cuento que escribió Darío. Se nota que le gusta escribir. Miren esos condicionamientos. O sea, yo le debo todo a esa mina. No sé quién es. No sé quién es. Ni me la acuerdo personalmente, ni me acuerdo. No me acuerdo. Podría ir al colegio que fui este año, me llamaron para que dé una charla a los chicos que están hoy en quinto año. Y nada. Tampoco sé si es 100% cierta. Pero fue así, fue más o menos así. La cotejé con algunos compañeros. Lo que pasa es que mis compañeros de secundaria, que los tengo en un grupo de WhatsApp, lo único que hacen es mandar pornografía, cincuentones pajeros. Entonces no tengo manera porque me pasó esto, que agarro y digo, gracias, ¿no? Y así como temeroso, Bloom, termina la hora, la mina se va, se me acercan todos mis compañeros. ¿Así que te gusta escribir? Puto. Esa tengo, ¿no?
así que te gusta escribir, puto. Y fue como, no, yo, ¿no? O sea, estuve tercero, cuarto y quinto renegando de mí. ¿Y por qué no? De hecho, después vino la democracia, en cuarto año ya tuve otra vida, pero no con ellos, a ellos se las ocultaba. O sea, participaba de todos los códigos con los que podía emparentar. Eso sí, empecé a hacer mi taller de poesía en cuarto año, empecé a hacer mi propia búsqueda literaria, pero por fuera, no la podía mezclar, ¿no? Pero era imposible en esa relación con ese otro, porque es increíble que siga siendo algo como mal visto todo esto, ¿no? Esta identidad, esta forma de pensar, esta forma de ir en búsqueda de algo más. Yo quiero terminar con esto. Para mí, ese cuento de Borges es como detentatorio probablemente de mucho de lo que nos pasa a los que estamos acá. Hay algo que nos convoca que de algún modo es medio irrepresentable, porque la fuerza la tuvo ese renglón en blanco para mí. Algo que nos está manifestando que todo lo que se te presenta de un modo puede ser como dislocado, discontinuado y empezar a visualizarlo desde otro lugar. No importa si es el Minotauro, el planeta, el Sol o la Pindonga. Evidentemente hay una necesidad, hay una voluntad y un deseo de ir por algo más de lo que uno cree que es lo suyo y sobre todo de ir por algo más de lo que los otros hacen con nosotros, ¿no? Y me parece que eso marca una diferencia y politiza una identidad que parece tan descomprometida muchas veces con las cuestiones del poder como es esto que estamos acá, esto que somos, esto es nerd. Gracias.